Vuelve César Laje al canal para hablar, como no, del caso Negreira y en esta ocasión en relación a la petición de desimputación de Laporta por cohecho, la amnistía, la UFAR. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Javier. Pues bien, aquí luchando un poco en el día a día. Bueno, pues volvemos, como siempre, al mismo redil. Volvemos con el tema Negreira. A veces hemos tocado otros temas diferentes, pero en este caso vamos a reincidir porque han habido novedades y algunos cabos sueltos que me gustaría volver a precisar. Quiero empezar por un suceso que ocurrió no hace mucho, y es esa petición de, no sé si el concepto es exacto, de imputar a Joan Laporta por cohecho por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Sí, presentó Fiscalía Anticorrupción, presentó un recurso contra el auto de prescripción del juez Aguirre del Juzgado número 1 de Instrucción de Barcelona sobre el hecho de que considera de que no debe proceder la investigación, en este caso de Joan Laporta, por considerar de que el asunto estaba prescrito. Un tema ¿Qué bastante opinas? sorprendente. Y eso te iba a decir, que no era tu criterio. La última vez que hablamos de esto sí que considerabas Es que yo sí justificada el aplico, periodo de prescripción que establecía el juez Aguirre. Claro, yo si aplico el 133, considera de que los delitos de hasta 10 años, la prescripción, perdón, de los delitos de 10 años, la prescripción son 10 años, y he sumado la inhabilitación que le pedían por el delito de cohecho y la tipificación del delito de cohecho son hasta 6 años, con lo cual es evidente de que la prescripción era de 10 años. Y aparte, si hablas del delito continuado y de la autoría adhesiva, es decir, que el mismo autor del delito es el Fútbol Club Barcelona, evidentemente para mí la prescripción y el auto estaba totalmente inmaculado, y con lo cual sigo el mismo criterio del juez instructor, que es el que yo aprendí en la carrera, el que me han enseñado y el que solemos aplicar en la práctica, en los procedimientos prácticos, con lo cual es evidente de que me extrañó muchísimo que Fiscalía realice un recurso de apelación sobre el auto de imputación, de investigación de Joan Laporta. Te llegué a leer, dime si me equivoco, que era la primera vez que veías esto, que veías Yo nunca una... he visto un recurso de Fiscalía sobre la imputación de un investigado. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Es decir, ten en cuenta que aquí los procedimientos que solemos tener son temas de Diogen, son temas de delito de lesiones, son temas de delitos contra la libertad sexual, son temas de... Yo he llevado todos los temas penales que te puedas imaginar en el turno de oficio, los he llevado, y nunca he visto un auto en el cual Fiscalía recurra un auto del juez de instrucción sobre una investigación. Yo nunca lo he visto. Ese concepto de adhesiva puede ser la causa o el motivo sobre el cual se fundamente esta petición de desimputación, o es un Yo, concepto perfectamente aceptable, vamos. Javier, Aceptable. no he visto el recurso de apelación de Fiscalía, con lo cual no puedo juzgarlo, pero entiendo que la autoría adhesiva no puede ser, porque vamos a ver, la autoría adhesiva significa que el delito continuado, en este caso de cohecho, fue realizado por el mismo sujeto, que es el Fútbol Club Barcelona, con lo cual yo entiendo que por la autoría adhesiva no irá por el tema de la prescripción, de que como considera cuando Laporta deja de ser presidente en el 2010, contará para adelante los 10 años. Yo no sé en qué se basa, porque no he visto el recurso, pero me extraña mucho, porque el delito continuado en el artículo 74 del Código Penal lo dice bien claro, es decir, es un delito realizado a lo largo del tiempo, y la prescripción se cuenta desde la última realización o del último hecho ilícito, y el hecho ilícito es de 2018, con lo cual ya cuentes para adelante o cuentes para atrás, el hecho no puede estar prescrito. Pero para alguien, digamos, que no entiende de leyes, como tú, que no entiende de leyes, el delito continuado, concepto continuado, acepta, digamos, que es sobre la entidad, porque es la misma, digamos, pero también sobre los sujetos que ejercen en esa entidad a lo largo del tiempo. Pero es independiente de que sea de la persona física y que sea de la persona jurídica, porque el hecho se ha realizado a lo largo del tiempo. Es decir, la junta directiva es diferente, pero el hecho ha sido continuado a lo largo del tiempo, con lo cual es evidente que si aplicas el artículo 74 del Código Penal,
y si aplicas el 133 del Código Penal, ya cuentes para adelante o cuentes para detrás, porque había la discrepancia de si se contaba para detrás y contaba para adelante, es imposible que esté el tema de la investigación prescrito. Yo me mantengo, he leído lo que me habéis pasado de prensa y lo que he podido leer del auto y todo el tal, y yo comparto punto y coma con el juez instructor en todo momento. Yo siempre he considerado la prescripción de un delito continuado de esa forma. Con lo cual, vuelvo a insistir, lo dice el Código Penal en el artículo 74 y lo dice el Código Penal en el 133. Y yo lo que pretendía es que yo creía que primero iban a recurrir las defensas, pero la sorpresa es que este recurso de Fiscalía me pilló a pie cambiado, sinceramente. No lo llegué a entender jurídicamente. Va, para que la entienda todo el mundo, no se trata de la comisión de delitos específicos perpetrados por diferentes personas a lo largo del tiempo sucesivamente, sino que se trata del mismo delito, o sea, que es cometido por diferentes personas. Pero es el mismo delito, por lo tanto es continuado y aplicaría, según tu criterio, pues la prescripción tal cual dictó el juez Aguirre. La Fiscalía, sin querer establecer una sombra de sospecha sobre nada, simplemente por saberlo, la Fiscalía Anticorrupción es un órgano competente directamente de... La Fiscalía depende de la Fiscalía General del Estado, es decir, es un órgano jerárquico. Eso es lo que quería decir. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía General del Estado y es un órgano jerárquico, es decir, está puesto por el Consejo General de Poder Judicial a propuesta del Congreso de Ministros, es decir, en este caso del Poder Ejecutivo. Vale, o sea, es un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo, la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, no depende, es decir, es nombrado por el Poder Ejecutivo a petición nombrado. Sí, sí. Claro, evidentemente, claro, depende del gobierno de color que tenga, nombrará a un fiscal general o nombrará a otro fiscal general, con lo cual es un órgano jerárquico y yo entiendo que el fiscal general del Estado debió dar órdenes al fiscal de anticorrupción para que dé lugar a este recurso. Yo creo que... A eso me refiero. Quiero decir que su superior jerárquico es el fiscal general del Estado, obviamente es un cargo nombrado por el gobierno. Ya está. De acuerdo. Vamos ahora a tratar algunos temas que han quedado así para reafirmarlos. Uno es el tema que volvemos a las andadas, pero claro, es que hay tanta campaña referente a este tema, que es el de la falta de pruebas, ¿no? Cuando se dice no hay indicios. A mí que se diga que no hay pruebas, puedo entrar en el juego, pero cuando se dicen que no hay indicios, yo es que me caigo de la silla, porque es que no he visto un caso donde hayan más indicios. Es decir, es imposible que haya más indicios, a no ser que, vamos a ver, para aclararlo, que no es un indicio el pago de cantidades millonarias desorbitadas para la escala de lo que se dice que se está pagando, o el servicio que se dice que está pagando, de cantidades desorbitadas a un cargo que tiene influencia sobre la actividad que tú ejerces durante 17 años y que la finalización de esa relación después de 17 años sea el día que esa persona deja el cargo. Eso no es un indicio, porque si eso no es un indicio, yo es que vamos a ver. El juez ya lo dice también en varios autos, es decir, el Tribunal Supremo indica que cuando son indicios razonables y la deducción lógica llega a una conclusión, son suficientes para determinar condena. Es decir, hay veces que en ilícitos penales no tienes la prueba directa. Imagínate que la persona, no tienes, por ejemplo, un vídeo de la persona disparando al que asesinó, no tienes esa prueba, con lo cual te basas en indicios razonables, y cuando la suma de indicios razonables llegan a una conclusión lógica y una conclusión defendible, da lugar a una condena. Es que la gente está muy confundida. Con los indicios, el Supremo lo dice bien claro que es suficiente para llegar a una condena. Creo considerable de que hay indicios suficientes, que es el hecho de los pagos de cierto club deportivo al segundo del CTA, y eso tienen que incardinarlo dentro del Código Penal. Además de esos indicios, hay otros indicios como el Burofax que envía Negreira cuando deja de trabajar en el CTA, indicándole que la posibilidad de que pueden ayudarle con el tal y que pueda destapar el tema de las irregularidades, etcétera, etcétera. El índice corrector para determinar de que sí que tenía influencia en el CTA. Sumados todos estos indicios, llegan a una conclusión y a una determinación de si hay una sentencia condenatoria, claro que en base a indicios. Lo que no van a descubrir en un delito de mera actividad es que ciertamente que el árbitro fue comprado en el partido X para determinar y influenciar en un resultado. Es decir, no lo necesitas tanto en el delito de cohecho como en el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Yo lo que ahora me temo
es ver la reacción de la Audiencia Provincial con respecto al auto de cohecho, con respecto a los recursos de las defensas. ¿Qué va a determinar la Audiencia Provincial? Si va a considerar la tesis del cohecho en base a que el CTA es un organismo público dependiente de la Real Federación Española de Fútbol, o se quita de plumazo el delito de cohecho y queda solo la investigación en el delito de corrupción en el ámbito deportivo. La Audiencia Provincial tiene que dirimir eso ahora. Sí, tiene que dirimir los recursos de las defensas con respecto al auto de cohecho. Eso es la clave. La clave de este procedimiento va a ser determinar qué señale la Audiencia Provincial de Barcelona con respecto a los autos de cohecho. Las dos tesis son defendibles. Yo me he bajado la sentencia, que me la bajaron traducida y que también estaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del caso de Italia. Ahí defiende claramente de que es un organismo público. No he tenido la posibilidad, he buscado en la base de datos la de la Audiencia Provincial de Madrid de 2022, pero no he tenido la posibilidad de poder analizarla porque no la encuentro. Y yo después he visto tesis de sentencias similares y análogas, y yo sigo diciendo lo mismo. Para mí la Real Federación Española de Fútbol es un organismo de naturaleza privada con función pública. Y a partir de ahí llegas a enlazar la condición de funcionario público en este caso, de Enrique Negreira. Tú sigues pensando que aunque haya jurisprudencia española en el ámbito español, como lo que has dicho de la Audiencia de Madrid, creo que también hay una sentencia del Supremo, puede ser, que también... Del Supremo hay sentencias análogas, no hay en tema de federaciones deportivas. Hay temas análogos de temas similares sobre empresas que desarrollaban actividad pública, etcétera, etcétera, pero no de federaciones deportivas. Las dos sentencias que trata el juez en el auto de cohecho, una de ellas es de Conde Pumpido, por cierto, del Tribunal Supremo, y ahí defienden la función pública de ciertos organismos privados, y sobre todo la condición de funcionario público más amplia que la que dice el derecho administrativo. El 24 del Código Penal, claro está, sobre todo el 2, condiciona la función pública más amplia. Yo pongo un ejemplo claro: cuando un abogado desarrolla la función pública de turno de oficio, yo ahí estoy desarrollando una actividad pública, porque me delega, en este caso, la Administración de la Xunta de Galicia para que yo desarrolle mi actividad como abogado y defienda a una persona que no tiene recursos económicos. Comentamos en otras ocasiones, por ejemplo, los colegios profesionales también están sujetos a la misma lógica, ¿no? de que cumplen una función pública. El problema que tendríamos, Javier, es que si quitan el peso del cohecho, si quitan de la ecuación el tema de investigar por cohecho, solo quedaría el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Y para mí el delito de corrupción en el ámbito deportivo, el Código Penal hace un numerus clausus. Hace un numerus clausus que determinan que solo pueden cometer el delito ciertas personas. Y entre ellos no está el segundo del CTA. Porque se limitan a jueces. El Código Penal dice jueces o árbitros. Si ahí el juez no hace una interpretación extensiva y mete en la condición a Negreira de juez, tendrían un problema también para tipificar el sujeto activo de la corrupción pasiva. Sería complicado, con lo cual es el miedo, no, el resquemor de que si la Audiencia Provincial no considera el cohecho, se caiga la causa con el Fútbol Club Barcelona. Claro, pero claro, a ver, si es que la prueba de que es una función pública, de que sí que ejerce una función pública, es con todo este asunto que ha pasado de Rubiales, como la intervención del gobierno. Pero si es que ha sido diaria, constante, la hemos visto todos, como el gobierno ha entrado en el asunto en diferentes frentes, con firmeza, sin disimulo, e imponiendo. Si fuera una entidad privada no podría hacer eso. Ha entrado pues como si fuera una... Además ya te lo concede la ley del deporte. Javier, ya te lo concede también la ley del deporte. La ley del deporte de la redacción creo que del año 1990, y la ley del deporte del año 22 ya considera a la Real Federación Española, ya le da función pública, con lo cual... Y después los estatutos de la Real Federación Española, creo que en el artículo 29 y siguientes, ya le da la función también del CTA. Vamos a ver, las dos tesis, tanto la corrupción en el ámbito deportivo, de hacer una interpretación amplia del numerus clausus, como dice una tesis de la Universidad de Alcalá, y tanto la del cohecho, yo defiendo las dos. Por eso en el auto último a Negreira le imputa concurso medial entre delito de corrupción en el ámbito deportivo con delito de cohecho.
con lo cual yo no descartaría, pero claro, a ver qué determina la Audiencia Provincial de Claro, Barcelona. claro. Pero vamos, que no es disparatado concederle la condición de árbitro a Negreira como vicepresidente del CTA. Evidentemente, en el momento que tú tienes el índice corrector y que tú decides qué ascensos y descensos hay, es que vamos a ver, yo muchas veces el derecho está muy bien en los libros, pero a veces hay que aplicar la deducción lógica. Y la lógica aquí te lleva a decir de que Negreira forma parte del estamento arbitral. Es que si no, Javier, es que si no ya podemos parar de hablar. ¿Qué pasa? Que después es mucho tema, el tema del derecho, lo bonito del derecho es que es interpretable. Aquí traemos a 3 abogados y te digo que tenemos 5 opiniones. Con lo cual es lo bonito del derecho. Yo sigo entendiendo y me gusta, ya vuelvo a insistir, que estoy aprendiendo mucho porque me estoy viendo una instrucción inmaculada, es decir, con unos autos con una riqueza jurídica de jurisprudencia, de conceptos técnicos, etcétera, que realmente en el día a día no lo sueles ver, porque suelen ser autos más cortos, más tal, pero aquí son unos autos de una riqueza jurídica que la verdad a cualquier jurista nos está encantando el asunto. Otro tema que creo que no sé si comentamos la última vez y que también ha salido, que la comentan mucho en redes, es el tema del Alzheimer que sufre o padece Enrique Negreira y que, bueno, para algunas personas, hay que decir, no juristas, que les he escuchado comentar eso invalidaría, por ejemplo, las declaraciones de Negreira, según ellos, ante Hacienda. Digamos que esas declaraciones no tendrían un peso. Las declaraciones ante Hacienda, no sé si los burofaces, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, nosotros las acusaciones en el momento que presentan el escrito de acusación, cuando haya apertura de juicio oral, ya vamos a decir qué documento nos vamos a basar para nuestras acusaciones. Y uno de los documentos, evidentemente, será la acta de inspección de Hacienda, con lo cual se van a tener por reproducidos esa serie de documentos. Y a mayores, para ratificar ese documento público, yo creo que las defensas van a llamar a declarar a las personas que hicieron el acta de la agencia tributaria, con lo cual eso de que invalida el hecho, eso es falso totalmente. Y el hecho de que dicen de que esas declaraciones se hicieran en Hacienda, en una sede, en un juzgado, digamos, no, tampoco... Es documento público, Javier. El hecho de que sea un documento público tiene mayor validez a efectos probatorios que un documento privado. Sería más dudoso si llega a ser una conversación que tienes en el ámbito cotidiano. Ahí sí que sería más difícil para el hecho de determinar actividad probatoria. Ahora, en el momento que tú estás hablando de un documento público, vuelvo a insistir, puedes llevar a testificar a las personas que llevaron a cabo esas actas de inspección y esas declaraciones. Yo lo haría y además tendría por reproducido esa serie de documental de los autos. Por lo tanto, vamos, tú consideras que esos testimonios de Hacienda ya, pues, entonces, vamos, yo creo que sí, ya no como un indicio, diría casi que es una prueba, ¿no? Ahí sí que podríamos hablar de una prueba con todas las de la ley. Yo creo que lo más importante ahora, independientemente de llegar a la actividad probatoria que se van a basar las acusaciones y las defensas, lo importante es saber el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona. Es fundamental para saber si ahí considera de que la tesis del cohecho que mantiene el juez instructor es mantenida por la Audiencia Provincial, que va a ser el órgano enjuiciador, porque aquí lo que la gente no sabe muchas veces es que el órgano instructor no es el que enjuicia, es decir, hay un órgano instructor y pues un órgano enjuiciador, en este caso Juzgado de Instrucción número de Barcelona y Audiencia Provincial. Con lo cual es importantísimo saber ese criterio. A partir de ese criterio ya podemos tener muy claro si el Barcelona se va a sobreseer la causa del Barcelona, se va a ver sobre qué causas se va a enjuiciar a las personas físicas y para mí es fundamental ese hecho. Que entiendo si no filtraron nada que la Fiscalía no impugnó el auto de cohecho. Entiendo, yo no lo sé, porque yo no estoy en los autos, Javier. No sé si Fiscalía recurre ese auto de cohecho. No lo sé. Vale, vale. ¿Esto en qué plazos más o menos puede ser lo de la Audiencia Provincial? No sabes. 2-3 meses, fijo. Con la rapidez que va el procedimiento, yo calculo que en 2-3 meses. Los recursos ten en cuenta que el recurso sobre la personación del CSD se decidió casi en 2 meses y medio. Estábamos en meses de verano, con lo cual 2 meses y medio, 3 meses. Supongamos que en esos 2 o 3 meses se pronuncian y lo hacen admitiendo el cohecho como válido en la imputación de la Porta y del Barcelona por cohecho. Es decir, que el CTA cumplía una función pública. En ese caso, aclárame, la prueba es el pago. Tal cual.
Ten Es en decir, cuenta que el ya no delito de tenemos, cohecho... ya no entraríamos, que no entraríamos en lo de los árbitros, no entraríamos ni siquiera de por qué eran esos pagos. Un pago a una autoridad que ejerce la función pública, ya está consumado el delito. Lo has explicado perfectamente, Javier, es eso, tal cual. Es decir, el hecho de que la corrupción activa es ofrecer el pago al funcionario y la corrupción pasiva es que el funcionario haga, entre comillas, una dejadez de sus funciones que tiene que realizar como considerado en su puesto, con lo cual es evidente. Lo has explicado perfectamente, Javier, perfectamente. Entonces, digamos que el Barcelona está en el alambre en base a esa decisión próxima de la Audiencia Provincial de si admite o no sí. el cohecho, porque, pues, que, claro, si lo admite, ya digo, es que el delito, las pruebas están ahí. Pues, ayer no pueden decir no hay pruebas, están y son constatables. Sí, lo has explicado y lo has dicho perfectamente. Es decir, es clave determinar que la Audiencia Provincial de Barcelona se decida sobre si admite la tesis del cohecho o no. Porque yo creo que la corrupción en el ámbito deportivo, tengo mis dudas sobre el sujeto activo de la corrupción pasiva. Tengo mis dudas. Vamos a ver, solo he encontrado la tesis de la Universidad de Alcalá, que hicieron una tesis perfecta sobre el delito de corrupción en el ámbito deportivo, y hay una teoría de 3 autores penalistas que dicen que el concepto hay que ampliarlo. Es decir, el concepto de juez hay que ampliarlo, pero ya estamos haciendo suposiciones sobre tesis doctrinales, y ahí ya estaríamos ampliando totalmente la figura del derecho. Es que hay muy poca jurisprudencia de delito de corrupción en el ámbito deportivo, solo hay el caso Osasuna. Con lo cual, el delito de corrupción en el ámbito deportivo, en el caso Osasuna, se basa en el numerus clausulus, por eso él lo dice. Con lo cual, lo que tú dices, es decir, si la audiencia provincial determina la tesis del cohecho, es muy probable que haya apertura de juicio oral sobre el delito de cohecho y también muy probable que en base a los indicios que la sentencia pueda llegar a ser condenatoria. Pero nos estamos adelantando mucho, porque el delito de cohecho sabes que va por la ley del tribunal del jurado, con lo cual es un jurado el que tiene que determinar si eso es ilícito o no es ilícito. Ya explicaste una vez que lo del jurado no se trata, no es película americana, culpable o inocente, no va a ser, simplemente es el magistrado el que tiene que formular unas preguntas sencillas que se han de contestar con un sí o un no. Sí, preguntas muy claras. Para que el veredicto sea veraz, es importantísimo la figura del magistrado titular. Es decir, para que las preguntas sean claras, para que no haya dudas en el jurado, porque tened en cuenta que el jurado son personas legas en derecho, con lo cual desconocen todavía el procedimiento. Y también lo que tiene que tener claro la gente es que hay una vista para elección del jurado, en el cual las partes podemos recusar. Con lo cual, hay una serie de interrogatorios con el jurado determinando la viabilidad de un jurado. Es decir, yo si fuera acusación le preguntaría si era aficionado al fútbol, si era aficionado a cualquier equipo de fútbol, etcétera, etcétera, para determinar que sea un jurado totalmente imparcial. Es un procedimiento muy bonito, la verdad. Sí. Convenimos, yo no caigo en el tremendismo de la gente con el jurado, también opino como tú, que no implica ya que haya un pronunciamiento, un sesgo. No, tú dices, se puede recusar, se estudia, ¿no? Tú lo has hecho, tú has trabajado con jurados y hacéis, pues eso, un estudio de cada perfil. Y la clave es la pregunta, como tú decías. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo un juego de hipótesis, ¿eh? O sea, que no quiero decir que esto vaya a ser así, pero en este caso, por ejemplo, del cohecho, sería igual, tan simple como que el juez preguntase, ¿ustedes creen que José María Enrique Negreira ejercía una función pública en su ejercicio como vicepresidente del CTA? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta sería, ¿ustedes creen que está acreditado el pago por parte de Barcelona de José María Enrique Negreira? Y ya está, ¿no? O sea, no habría más preguntas. Cuando son desfavorables para el acusado, necesitas 7 votos favorables. Y cuando son favorables para el reo, son suficientes con 5. Con lo cual ahí está el quid de la cuestión. Pero ya te digo, yo mis experiencias con el jurado fueron totalmente positivas. Y tenemos que confiar en el Poder Judicial y tenemos que confiar en la justicia, porque si no, de poco nos vale estar hablando lo que estamos hablando ahora mismo aquí. Yo confío en el procedimiento hasta ahora está siendo intachable. Sé que va a haber piedras en el camino, sobre todo con ciertas decisiones del Poder Legislativo, que yo espero que no abarquen estos asuntos, porque si no, sí que tendríamos un problema los juristas y la verdad no tendría mucho sentido, porque si vamos a poder revisar todas las sentencias judiciales, ahí sí que el problema ya no sería del Fútbol Club Barcelona, sino sería problema de un Estado de Derecho.
Claro, evidentemente. Lo que sí podemos tener confianza, su historial, podemos confiar en el juez Aguirre. Yo creo que en el juez Aguirre no se pueden tener dudas. Va a ser firme y va a ejercer con convicción el ejercicio de, Ha bueno, de su... tenido varias instrucciones, Claro, ha tenido varias instrucciones complicadas en Barcelona. claro. Y sobre todo mucha gente pone en caso, porque aquí todo es, como dicen el refrán de los viejos, oyen las campanas y no saben dónde tocan. Y realmente el famoso caso Macedonia acabó con sentencias de conformidad, es decir, condenatorias de varios imputados, con lo cual la instrucción se alarga porque una instrucción no es sencilla, es decir, llegar a una conclusión en una investigación es muy complicada y sobre todo con los medios que a veces tiene el Poder Judicial y sobre todo los instructores. Es que la gente no sabe las carencias que a veces tiene un poder judicial, o en este caso un juez instructor, para llegar a una investigación, con lo cual para mí es intachable el trabajo de los jueces de instrucción, es intachable. Y sobre todo los jueces de instrucción de ciertos juzgados grandes. Es que ten en cuenta cuántas causas puede tener el juzgado de instrucción de Barcelona número 1. Es que pueden ser inmensas, Javier, es inmensas. Yo que vivo en Barcelona, pues un juez que ha instruido casos contra la familia Puyol, contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra, contra el entorno de Carles Puigdemont, contra el movimiento independentista de referéndum, pues claro, la han pegado palos y la han intentado desacreditar desde todos los lados toda la vida. Por eso digo que él se ha mantenido siempre muy firme en el ejercicio de sus funciones y nunca se ha dejado doblegar en ese sentido. Ha hecho lo que creía que tenía que hacer Es que yo y por eso se puede confiar. Yo me hago una interrogación retórica, Javier. Dime tú qué juez qué juez instructor no ha tenido alguna sentencia absolutoria. Es que, Claro, alguien que me lo diga. Es que alguien que me lo diga. Se dice como algo de, mira, tiene aquí una mácula que ya le desacredita, y todos los jueces tienen esta circunstancia, evidentemente, porque es pues natural en su ejercicio. Te quería ver, sin meternos en muchos charcos, vamos a ver. La cuestión es que ahora vivimos un momento político que se está tratando un tema, que es el de este concepto, que es el ¿cómo se pronuncia? Lawfare. Lawfare. Dime si lo traduzco bien. O sea, viene a ser, es una intromisión indebida de la justicia en la política, ¿vale? Entonces, lo que se está intentando ahora es, primero, asegurar que esto ha sucedido, lo cual me parece muy grave, porque fundamentalmente, si alguien dice que esto ha sucedido, lo que usted tiene que hacer es no decirlo ahora, lo tiene que haber dicho en su día y haberlo denunciado y haberlo perseguido. No decir, es que esto ha pasado, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? Que a usted no le importaba. Pero más allá de eso, lo que se pretende ahora es hacer una norma, una ley por la cual estos casos de presunto lawfare, de intromisión indebida de la justicia en la política, pues se remienden o se enmienden a través de la acción legislativa. Es decir, que por lo cual es un poquito, un poquito no, es el poder legislativo enmendando al poder judicial, ¿no? Lo cual es, en plan genérico, es algo muy grave. Es que lo has explicado perfectamente. Veo que te encanta el derecho y lo has explicado perfectamente. Y es que si el Poder Legislativo enmienda al Poder Judicial, estaría vulnerando la Constitución, porque la Constitución lo dice bien claro, los jueces tienen que aplicar la ley y ejecutarla. Si ahora va a haber una comisión parlamentaria que va a poner en duda las sentencias judiciales, estaríamos vulnerando en todo momento la división de poderes y sobre todo estaríamos limitando el Poder Judicial, que es una de las bases para la defensa de nuestra democracia. Es decir, la libertad parte de que los jueces puedan ejecutar las leyes. Y si no pueden ejecutarlas, y si mañana va a haber una comisión parlamentaria que ponga en duda una sentencia judicial, la verdad es que el problema, vuelvo a insistir, no lo tendríamos ya en cualquier procedimiento, lo tendríamos todos los ciudadanos. Es decir, si mañana vas a un procedimiento judicial y cualquier comisión parlamentaria decide que ese procedimiento está basado en un ataque político, la sentencia sería absolutoria y no sería condenatoria, con lo cual eso generaría dudas. Por eso a mí me genera algo de dudas que en el lote vaya incluido este supuesto penal. Me generaría dudas porque en la Macedonia toda de esto estás incluyendo delitos tan graves como la malversación, estás incluyendo delitos graves como el tema del terrorismo y estás incluyendo delitos muy graves, con lo cual espero que esto sea solo un enuncio en un acuerdo
y que quede ahí, porque si esto se lleva a la Claro. práctica, tendríamos un problema y no podemos debatir con leyes lo que va a suceder en un procedimiento judicial, porque va a ser redebatido en el Poder Legislativo en una comisión parlamentaria. Simplemente es constatar, ¿vale?, que abrir la puerta es muy peligroso. Luego sí, entramos en la especulación de si incluirían, no incluirían. Eso es mera especulación. Es cierto que lo decimos primero porque en la prensa se han mencionado casos, como tú dices, pues de malversación, de terrorismo, de corrupción, de casos que no sabemos si al final entrarán o no, pero ya el abrir la puerta, que el legislativo enmienda al judicial, es muy peligroso. Es que, Javier, ¿Vale? ya tienes Entonces, hoy medios en el Código Penal para considerar que si un juez está realizando mal sus funciones, lo tienes fácil. Hay medios en el claro, Código Penal, te vas a un juzgado y lo denuncias. No lo tiene que denuncias. entrar el Poder Legislativo a poner en duda el trabajo de los jueces. Porque si Exacto. volvemos a lo mismo, tú imagínate ahora, vamos a hacer una suposición, tú imagínate que hay una instrucción, que hay una apertura de juicio oral y que mañana hay una condena, en este caso, al Fútbol Club Barcelona y a las personas físicas. Tú imagínate que mañana la Generalitat considera de que esto fue un ataque político, que el ataque al Fútbol Club Barcelona fue un tema político y que el juez decidió condenar al Fútbol Club Barcelona en base a temas políticos, con lo cual la comisión parlamentaria, en este caso de la Generalitat, puede poner en duda la sentencia de un juzgado español, en este caso de la Audiencia Provincial de Barcelona. Eso No, sería terrorífico, es decir... Es evidente que el Barcelona tiene un peso que no estamos emparanoiándonos, quiero decir, que es que ya hay precedentes, sobre todo a nivel político, no digo judicial, pero hay precedentes a nivel político de acuerdos entre gobiernos, vamos a decirlo, del PSOE y del PP, acuerdos para convergencia, con Pujol, en los cuales había acuerdos que en ocasiones incluyeron incluso amnistías fiscales para los clubes. Evidentemente no lo hacían lo hacían por el Barcelona. Bueno, tienes un ejemplo más fácil, Javier, tienes un Claro. ejemplo más fácil. Cuando fue el cierre del Nou Camp, se legisló a propósito, a posteriori del hecho, para producir de que no fuera cerrado el Nou Camp. Es decir, nosotros de aquella lo poníamos como ejemplo en la carrera, sobre todo en Derecho Administrativo, de que se legisló a posteriori para proceder a que esa ley administrativa parara el cierre del Nou Camp. Se legisló ad hoc, se llama ad hoc, es legislar a dedo, con lo cual es muy peligroso, es peligrosísimo. Claro, es que de hecho la argumentación, la defensa del Barcelona, que hasta ahora nadie ha entendido nada, decía, pero ¿qué hace esta gente?, ¿no? Porque lo que hacía era un ejercicio de victimismo, era un discurso completamente ajurídico, es decir, no entendías muy bien, o sea, no, es que van a por nosotros, tal igual. Ahora puede tener un sentido, porque si tú vas a abrir esta puerta y estos te están diciendo, oye, que es que a nosotros no nos están juzgando por algo que hayamos hecho mal, nos están juzgando porque somos perseguidos políticamente, que es lo que están haciendo. Nosotros nos persiguen en Madrid. Es lo que están diciendo desde el minuto número 1, Laporta. Claro, si abren esta puerta, ¿cómo no vas a pensar que les pueden, que al menos cabe la posibilidad de que los metan ahí desde el momento en que ellos están reclamando eso? Y añado más. Hay otro precedente que es aún más directo en este caso, que es la intervención del gobierno. Recordemos, año 2020, aún no ha prescrito el caso deportivamente, aún está vigente ese delito a nivel deportivo y el gobierno nombra a Albert Soler como presidente del Consejo Superior de Deporte. Albert Soler, que está imputado en la causa porque él conocía, él fue uno de las pocas personas que entalaron con relación con los Negreira, en esta transacción entre el Barcelona y los Negreira, y cayó. Por eso está imputado, ¿vale? Y cayó, pero es que luego cayó siendo presidente del Consejo Superior de Deportes. Y cayó, y en ese periodo en que él es presidente del Consejo Superior de Deportes, prescribe el caso. Por eso yo digo muchas veces, ya no te quiero meter aquí, que este caso no ha prescrito, este caso lo han prescrito. Porque una persona que ejercía... Es extraño. Hombre, una persona que está ejerciendo el máximo cargo político deportivo, que tenía conocimiento de esta situación, que ya estaba este asunto con Hacienda y que se cayó, pues ya me diréis. Entonces, si ha pasado esto, luego este hombre sale por la puerta de atrás meses antes del Consejo Superior de Deportes, meses antes de que se publique el caso Negreira, se haga público, y se va. Entonces, ¿cómo no vas a pensar, habiendo pasado esto, cómo no vas a pensar que cabe cuando menos la posibilidad de que se abra la puerta? Yo solo lo que deseo, Javier, es que haya apertura de juicio oral.
independientemente de que la sentencia sea condenatoria o sea absolutoria, sobre todo para que la gente sepa lo que hay, porque mucha gente no sabe lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y esto, la verdad, para mí tiene una gravedad como aficionado al fútbol y como jurista bastante grande. Yo solo pido que haya apertura de juicio oral, que la gente pueda acceder al juicio y pueda ver lo que ha sucedido, y a partir de ahí que su señoría decida si hay sobreseimiento o si hay en este caso acusación. Pero el problema que yo creo y que me genera muchas dudas es que se llega a ver, visto lo visto y visto las circunstancias que estoy viendo y el ruido y todo eso, me genera dudas de que haya apertura a juicio oral sobre la causa del FC Barcelona. He cambiado el criterio en base al ruido que veo ajeno al procedimiento judicial. Veo que hay un ruido raro que no me está gustando nada. Y ojalá que me confunda y que por lo menos la gente pueda ver el juicio con sus propios ojos, y que la gente, en base a las actividades probatorias, que llegue a una conclusión propia. Porque esto es todo. A la gente hay que decirle la verdad y partir de ahí que juzguen lo que tú dices. Hay cosas raras aquí en este procedimiento, raras, que se nos van a escapar a los libros. Hay cosas que se van a escapar a la ley, y eso es lo que a mí me mete un poco de Sería desolador, pero no porque, o sea, desolador que otra vez, y digo otra vez porque quiero recordar que esta entidad ya ha recibido 2 indultos, no uno, 2, el del cochinillo y el de la no personación en un partido que también fueron indultados, pues que otra vez pudieran librarse, pero en este caso por una causa mayor. Claro, es que esto ya no se trata de que si no me presentan un partido, de si se han tirado, no sé, unos objetos al campo. Es importante, Javier, y disculpa que sea muy repetitivo, el tema de ver la audiencia provincial, por dónde van los tiros. Eso va a ser la clave. Es decir, cuando tengamos el auto que determine los recursos de las acusaciones, ahí es cuando, perdón, de las defensas, ahí es cuando ya podremos tener un objeto de valor bastante coherente para determinar por dónde van a ir los tiros. César, ¿qué hubiera pasado si no hubiera prescrito ese delito deportivamente? El Barcelona deportivamente tendría problemas, sinceramente, porque las penas son bastante graves, es decir, descenso, etcétera, etcétera, etcétera. Y un descenso de una entidad deportiva con unos ingresos tan altos supone la muerte deportiva, porque le costaría mucho volver otra vez al nivel competitivo y al nivel sobre todo económico, porque aquí es un tema económico también como deportivo. Estamos hablando de una empresa que tiene unos ingresos ordinarios de casi 800 millones anuales, con lo cual... ¿Sabes? Por eso yo digo muchas veces a la gente que ya han ganado una batalla, quizá la más importante, que es la del relato, en el sentido de que, de relato me refiero en este caso, porque ahora se ha judicializado, porque evidentemente, supongamos que hubiera una irregularidad, pues tendrá una consecuencia, puede tener una consecuencia o debería penal, ¿no? Pues en los órdenes que sean, malversación, corrupción deportiva, cohecho, lo que sea, pero ha habido una irregularidad y posiblemente pueda tener o no una consecuencia penal. Pero cuando digo que no se han alterado ya el discurso es porque todos hemos pasado a la pantalla de que si no hubiera prescripción deportiva, posiblemente Barcelona estaría hoy en segunda división. Es decir, es que no hay pruebas, pero ¿cómo que no hay pruebas? Es decir, hay una situación gravísima y radicalmente irregular, que es el pago a una persona que tenía la potestad de poder influir en tu actividad, en la competición. Lo haya hecho o no, eso es gravísimo. Y con independencia de si luego ese dinero era para informes, como digo yo, para jamones o para acuarelas, me da igual. En cualquier orden de la vida, si tú pagas un dinero al órgano, a la persona que regula, a la persona que tiene la capacidad pues de influir en el órgano competencial en el que tú estás ejerciendo, pues eso es irregular y delictivo a nivel deportivo. Digo, es que ya no haría falta más. Tendrían que estar ya sancionados duramente, y no lo están, no porque no hayan pruebas, porque la prueba es el pago. Están simplemente pues porque lo han prescrito. Ese es el tema. Es que yo creo que muchas veces los árboles no te impiden ver el bosque, y ahí está el problema. Pero claro, ¿qué le vas a comentar? Muchas veces opinas jurídicamente y ya te tachan de madridista o te tachan de tal, con lo cual la verdad es que poco puedes decir, pero es que la gente ve lo que quiera ver, y yo estoy totalmente que la modificación fue extraña, que todo fue muy extraño, sí, pero sin pruebas yo tampoco puedo calificar esos hechos, claro.
Yo, más allá de madridista o no madridista, yo creo que esto es algo que si queda así, hiere de muerte al fútbol español. O sea, de esto no se levanta. Es mi opinión, ¿eh? Yo también lo Es creo, una, yo también es creo una lo mismo. circunstancia. Y está exagerando, no. Creo que se lo carga, o sea, lo hunde. Allá ellos, porque. Vamos a esperar y vamos a confiar en la Administración de Justicia, vamos a esperar los recursos y cuando lleguen los recursos, pues nos lo leeremos, lo estudiaremos, porque vamos a ver, todas las opiniones que se están dando aquí es en base a un estudio documental. Yo llevo, ya te digo, entre jurisprudencia, doctrina, todo lo que me pasáis, todos los recursos de prensa, yo llevo casi 400 folios leídos. Tesis que me he leído del delito de corrupción en el ámbito deportivo, me he bajado una monografía, con lo cual aquí se está basando y dando una opinión en base a cosas reales, a documentos reales. Con lo cual, a partir de ahí, vamos a esperar a que salgan los autos y a partir de ahí opinar. ¿Que salen los autos en ese caso de que considerarán de que no existe cohecho? Lo analizaremos, lo estudiaremos y lo explicaremos. Así lo haremos, tendremos paciencia, César. Tú siempre tan ecuánime como ha de ser y lo haremos. Pues muchísimas gracias de nuevo y nada, vamos a ver qué nos depara el futuro. Muchas Un gracias. abrazo, Javier. No es ninguna paranoia, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que el Poder Ejecutivo entra para salvar la plana al FC Barcelona. Es un temor completamente legítimo.